Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, por una linda iniciativa que tuvo la Comisión Escuela, a partir de esta oportunidad comenzaremos un nuevo ciclo, un nuevo encuentro, diría yo, un espacio donde podamos charlar y debatir algunas ideas, ¿no? A partir de esta entrega tendrán la oportunidad ustedes, o todos tendremos la oportunidad, mejor dicho, de empezar a escuchar y ver videos sobre distintos temas del movimiento, sobre la mentalidad, sobre su carisma. Y la importancia de esto radica en que después podamos reflexionarlo juntos, reflexionarlo juntos, poner una apuesta en común, cuando nos juntemos todos en el acto escuela. Así que ustedes tendrán una semana, después se les va a pasar este video por a través de prensa y también un rollo donde podrán, escrito en formato papel, donde podrán ustedes leerlo y releerlo si quieren también. Y bueno, después debatiremos el viernes 24 en el acto escuela las resonancias que ha dejado esta charla para poder hacer una apuesta en común. Pero antes de que nada, hecha esta primera presentación, necesitamos, como siempre lo hacemos en el movimiento, ponernos en presencia del Señor, ¿no? Para que Él nos ilumine, me ilumine a mí para poder explicar de la mejor manera es todo esto y a ustedes para que puedan comprenderlo y asimilar mis palabras. Vamos a ponerlo en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Bueno, les cuento que para los que no me conocen, yo soy Daniel Alfano, soy del 73 cursillo, soy fruto del amor de Dios y de la comunidad orante de aquel 73 cursillo en el año 1999, en septiembre. Este año va a ser 21 años. Lo hice en Gándara, en esa casa tan bendita. Y bueno, hechas estas pequeñas aclaraciones y presentaciones, vamos a entrar en la charla de hoy. Pero antes de entrar en la charla, me gustaría primero retomar un poquito lo que se dijo en el último acto escuela, en el que hicimos en esa hermosa reunión de Zoom el 12 de junio, donde hicimos un diagnóstico de lo que era la Escuela de Dirigentes de La Plata, ¿no? Y a grandes rasgos podemos resumir esas resonancias como que los dirigentes de cursillos debemos tener una motivación continua, ¿no? Una motivación hacia la formación, el estudio y la piedad. También se dijo en esa reunión que era necesario estar atentos a los signos de los tiempos, transmitir la vivencia del carisma fundacional, tener encarnada la mentalidad de cursillo, que el dirigente tenga encarnada esa mentalidad de cursillo, ¿no? Muchas veces es recién cuando nos encontramos transitando la etapa de preparación de un equipo de cursillo o un equipo de jornada, cuando tomamos conciencia de la formación y del estudio, y es recién ahí cuando comenzamos a empezar a leer algo o a escuchar algo sobre el carisma fundacional. También se dijo que la escuela debe contar con una planificación para todo el año. Se necesita tener miembros activos en la escuela. Se dijo también eso, que es necesario un grupo de dirigentes que estén activamente, con vocación, porque eso es necesario para entusiasmar a los demás, dirigentes. Es necesario que como dirigentes de cursillos salgamos al encuentro, ¿no? Para buscar nuevos hermanos, nuevos amigos que se incorporen a la escuela. También se dijo que era necesario que a veces que los equipos dirigentes salgan de la escuela de dirigentes, que es necesario que asumamos un compromiso palpable, pero también efectivo, especialmente cuando integramos los equipos dirigentes. Bueno, fueron algunas de las resonancias de ese acto escuela, ¿no? Como verán,
cada una de esas manifestaciones conlleva una responsabilidad en cada uno de nosotros, en cada uno de los que integramos la escuela de dirigentes. Y en esa responsabilidad, por lo que se puede observar, resulta imperioso, ¿no? que cada uno conozca y haga carne el carisma fundacional del movimiento de Cursillo. El carisma fundacional es el ADN, es lo que identifica la verdad y la naturaleza del Cursillo de Cristiandad. Como les adelanté, fui invitado por el área escuela para iniciar este ciclo de charlas, y mi intención no es imponer ni proponer ideas, no es imponer ideas, sino proponerlas, ¿no? Ideas que tampoco son mías, ideas que fueron recopiladas de libros, de charlas, de rollos, de ponencias, de encuentros nacionales e internacionales. Por eso vengo a compartir estos pensamientos y reflexiones y no a imponerlas. Eso quiero que quede claro. No vengo a imponer nada, solamente vengo a reflexionar con ustedes. Ahora sí, comenzaremos a hablar en este rollo de la mentalidad del dirigente de escuela. Siempre me pasa y le agradezco a Dios que me pase, y que mientras esté con vida me siga pasando, ¿no? La capacidad de asombro primero y la interpelación que me hace el rollo, cuando me pongo a leerlo y más cuando lo termino de preparar, ¿no? Me di cuenta de que a pesar de haber leído muchísimo sobre el movimiento y estudiar muchas cosas del movimiento, me di cuenta de lo que me falta crecer. Y ahí me di cuenta de las palabras de Eduardo Bonin cuando ya prácticamente yéndose a la estrella celestial, uno de los últimos años de vida, dijo: yo soy un aprendiz de cristiano, ¿no? Porque verdaderamente, ¿no es cierto?, siempre somos aprendices de cristiano durante toda la vida. Bueno, el tema de la charla tiene varios términos, ¿no? Tiene el término mentalidad, tiene el término escuela y el término dirigente. Yo lo que quiero aclarar un poco es que no podemos hablar de todo. No se puede hablar de la mentalidad, porque para hablar de la mentalidad del movimiento estaríamos, por ahí podemos 3 o 4 charlas, igual que de lo que es la escuela y lo que es el dirigente. Va a haber cosas que vamos a tener que profundizarla por nuestra cuenta, o después irán profundizando a partir de otras charlas, ¿no? Por supuesto que cualquier persona o cualquier hermano que quiera tener más información o necesite tener algún tipo de información, estoy abierto a escucharlo y tratar de ayudarlo para que pueda leer algunos términos en especial, ¿no? Y conocer algunos conceptos. Así que bueno, algunos términos por ahí los fuimos viendo, ¿no? Los fuimos sabiendo, sabemos lo que es la mentalidad, sabemos lo que es la escuela, sabemos lo que es un dirigente, porque lo fuimos viendo en cursillo, lo fuimos viendo en una jornada de metodología. Quizás para los más nuevos esto todavía no lo tengan tan enraigado, pero bueno, por eso les digo que si necesitan mayor material para conocer un determinado y puntualizar en un determinado tema, estoy abierto a recibirlos y me pueden llamar, me pueden escribir y trataremos de acercarle el material. En Cursillo descubrimos que somos personas. Aprendimos a que todos, hay un lema de Cursillo: no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Y eso es lo que quiero que hagamos carne, ¿no? Cursillo nos da la posibilidad de descubrir nuestros talentos, esos talentos que están en nosotros, esas cualidades que están en nosotros, y también las debilidades que están en nosotros. Yo diría que es una responsabilidad de cada uno de nosotros reconocer esos talentos, reconocer esas cualidades. Es en el mundo interior de la persona donde Dios ha situado lo más bello y lo más maravilloso de su creación. Por eso creo que es una falsa humildad no buscar nuestros talentos o cualidades. Ellos son un regalo que nos ha hecho Dios y es imperioso conocerlas. Es imperioso saber cuáles son esas cualidades, cuáles son esos talentos que yo tengo.
Y para eso es necesario abrir el corazón y abrir la mente, saber escuchar y descubrir al Señor, para saber cuáles son esas cosas que me hacen persona. Son esas cosas, las cualidades, son los talentos y son hasta las debilidades los que me permiten a mí ser persona. Entonces el cursillo, como les dije, nos ayuda, nos da la posibilidad de descubrirnos a nosotros mismos. Nos ayuda a sentirnos que nuestra vida tiene sentido y tiene trascendencia. El concepto de persona es sin duda uno de los componentes esenciales, diría el prioritario del pensamiento, del pensamiento fundacional del cursillo de cristiandad. Los cursillos buscan que cada persona descubra su propio valor, por lo que es, por su capacidad de amar, por su capacidad de ser amado, y no por lo que tiene. Cursillo no busca a la persona por lo que tiene, ni por lo que sabe, ni por el poder que concentra. Lo que Cursillo procura es que la persona descubra su propio interior. En Cursillo nos encontramos con nosotros mismos. Inevitablemente, en ese triple encuentro, el primer encuentro es con nosotros mismos. Nos descubrimos las cualidades buenas y malas que tenemos. Y eso nos posibilita luego encontrar a Cristo, a ese Cristo misericordioso que nos está esperando desde toda la vida, con los brazos abiertos, y nos permite finalmente encontrarnos con los demás, con nuestros amigos. Ahora, ¿qué pasa después del cursillo? ¿Qué nos pasa después de hacer esos 3 días? De vivir esos 3 días tan intensamente. Bueno, luego de vivir el encuentro, de vivir ese triple encuentro, de vivir el anuncio y el envío apostólico que se nos hace el día domingo, la persona tiene la libertad de elegir su camino. Tiene la libertad de elegir su camino. Puede continuar su vida como la tenía hasta el jueves, o recordar de dónde vino, cómo estaba el día jueves y a dónde quiere ir ahora. Puede ser, si lo desea, encontrar sentido a su vida, sentir que fue creado para estar mejor, que debe emplear todos sus tiempos y sus talentos en cosas mucho más importantes de las que hacía el día jueves. Se da cuenta entonces la persona que tiene un ideal, que es Jesucristo, al que debe conocer mucho más, y comienza un tiempo de asimilación al Evangelio. Dejar que ese Cristo que conocimos en cursillo, o que nos reencontramos en cursillo, se haga vida en nuestra singularidad, en nuestra originalidad y en nuestra creatividad. ¿Para qué? Para poder testimoniarlo. Para que después nosotros podamos testimoniar a ese Cristo cuando se encarnó en nosotros en cada circunstancia, en cada momento, en cada lugar donde nos encontramos. Luego, en este proceso, esa persona, conforme a sus cualidades, reitero, y talentos y limitaciones, puede ir descubriendo en libertad, y reitero, en libertad, con voluntad y con decisión, el camino que el Señor le propone. Ahora bien, cuando descubrimos libremente nuestra vocación, entonces sí, ahí tenemos una responsabilidad. Ahí es cuando empiezan a jugar los distintos movimientos y ministerios de la Iglesia, todos ellos con su propio carisma. Y acá vuelvo a reiterar y poner énfasis en una palabra: libertad. Nadie, pero nadie puede manipular nuestra libertad. Nadie, pero nadie puede manipular nuestra voluntad de optar libremente por dónde y en dónde nosotros debemos servirle al Señor. En caso de que nuestro camino como dirigente cristiano esté dentro del movimiento de cursillo, entonces necesitamos conocer al cursillo de cristiandad. Porque si no lo conozco, nunca puedo llegar a amarlo. Nadie conoce a quien no ama. Será mi única responsabilidad profundizar sobre los orígenes, sobre la historia del movimiento,
la mentalidad que tuvo Eduardo Bonín y sus amigos para hacer del cursillo un movimiento exitoso de conversión. Es necesario conocer su finalidad, la esencia y el método del cursillo. Y acá viene a cuento la cita del libro de Vertebración de Ideas, que muchos de ustedes conocerán, que es necesario que los dirigentes, o quienes quieran serlo, tengan presente que los peores enemigos de un movimiento son aquellos que lo promueven sin entenderlo. Hay que leer, hay que preguntar, hay que estudiar, interiorizarse, pero siempre de primera mano, siempre buscando la fuente del manantial que brotó en los iniciadores, pues así conoceremos la simpleza del carisma. Eduardo Bonín nos hablaba, en lugar de responsabilidad, nos habla de posibilidad. Posibilidad. Posibilidad que tiene el dirigente, no una responsabilidad, una posibilidad tiene el dirigente. Para él, tiene la posibilidad de conocer el carisma y le otorga al dirigente, al conocer el carisma, le otorga al dirigente el ser un interlocutor libre con los demás, encontrarse con los otros. Nos mejora, nos da la posibilidad de mejorar como dirigentes. Nos ayuda a informar, nos ayuda a formar a los hermanos para que crezcan, para que se abran, para que crezcan, para que se abran no a nuestras ideas, no a nuestras ideas y pensamientos, sino a entender mejor cuál es la mentalidad, cuál es la esencia, cuál es la finalidad y cuál es el método del cursillo. Eduardo siempre decía también que el carisma es tan sencillo como vivir el Padre Nuestro. No como rezarlo, como vivirlo. Entonces me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿es sencillo vivir el Padre Nuestro? Miren, el cursillo tiene una naturaleza que le es propia, que es su carisma. Pero lamentablemente la mano del hombre muchas veces, sin intención, quizás a veces sí, pero yo creo que ha sido sin intención, lo fue desnaturalizando el cursillo. Y como decimos, a veces no nos damos cuenta de la belleza del árbol. Y en varias oportunidades, con la idea de que ese árbol sea más bonito, lo comenzamos a decorar. Con ideas extrañas, con pensamientos extraños. Y cuando menos nos damos cuenta, tapamos la belleza de ese árbol. Y por hacerlo más bonito a ese árbol, nos perdemos de sus frutos. Centrémonos un poco en el dirigente. A ver, ¿qué se nos pide como dirigente de cursillo? Se nos pide tener capacidad para ser amigo y hacernos amigos. Manejarnos con criterio, manejarnos con sentido común, tener apertura, tener discernimiento, capacidad de asombro, tener generosidad en la entrega, en el servicio a los demás, tener empatía, llegar al corazón del hermano. Antes de llenarse la idea, antes de llenar las ideas de distintas, la cabeza, perdón, antes de llenar la cabeza de muchas ideas y muchos razonamientos, hay que llegarle al corazón. Qué lindo es tener la empatía con el hermano, esa empatía cognitiva, ¿no? De poder llegar en un momento a imaginar lo que el otro hermano está pensando, o esa empatía emotiva, ¿no? De sentir las mismas alegrías y dolores, esas emociones que tiene el hermano, que a veces nos pasa con nuestros hermanos de grupo, sentir esas mismas alegrías y esos mismos dolores como si fueran nuestros. Eso es la empatía, el poder de escucha. A veces resulta más fácil darle cosas materiales a nuestros hermanos que necesitan para vivir, ¿no? Pero hay una necesidad fundamental. Una necesidad fundamental en todo ser humano de ser escuchado, darnos tiempos, sin prisas, escuchar al hermano, escucharlo, porque escucharlo, el hermano se va a sentir
más personas se va a sentir mejor, se va a sentir interiormente mucho más reconfortado y para nosotros también va a ser mucho más beneficioso. Cada dirigente debe sentirse fuerte, hábil y útil. El dirigente se va a sentir fuerte por una piedad verdadera, una vida de gracia profunda y consciente. Eso me hace fuerte como dirigente. Me hace hábil porque por nuestros talentos y cualidades nos permiten servir en algo. Cuando yo descubro mis cualidades y mis talentos, puedo ponerlos al servicio de alguien y eso tengo una habilidad para hacer eso. Y cuando sé que estoy sirviendo al otro, me hace útil. Entonces, tener la fuerza, tener la habilidad y ser útiles. Cada dirigente se puede incorporar a trabajar en la escuela dirigente en el momento en que sienta la necesidad de hacerlo. Puede ser al salir del cursillo o luego de algunos años. Y acá quiero hacer un paréntesis muy cortito. Cuando hablamos de escuela, no hablamos del acto escuela únicamente, que tenemos cuando nos juntamos en una reunión Zoom o cuando nos juntamos en la casita. Estoy hablando de escuela en general, una escuela donde cada uno puede incorporarse a una determinada área o a una determinada tarea. La escuela es lo que es el motor del movimiento, es lo que hace funcionar al movimiento del cursillo. Eduardo Bonín decía, aquella persona que se incorpora a la escuela para prender la luz en una estrella y para apagarla, o para cerrar nosotros, por ejemplo, la casa y abrir la casa de la casita cada vez que hay estrella, está haciendo escuela, porque necesitamos de esa persona. Tienen que tener presente eso. Entonces yo estoy hablando de escuela en general, no del acto escuela. Entonces cada dirigente se puede incorporar a la escuela, a cualquier área de escuela, en el momento que sienta la necesidad. Muchos lo hemos hecho al salir del cursillo y otros algunos después de unos cuantos años. Hay hermanos que han pasado 4, 5, 10 años y recién ahí se han incorporado a la escuela de dirigentes. Ahora sí, nunca nosotros como dirigentes de escuela podemos apagar el fuego de aquellos que sienten la necesidad de incorporarse al cursillo, de servir a cursillo. Y por lo general, los que se van integrando de a poco son los que más perduran. Muchas veces en cursillo surgen obstáculos que nos impiden crecer en la santidad y en el amor. Puede suceder, y de hecho sucede, que muchos hermanos que trabajan incansablemente en distintas áreas de escuela no tengan encarnada esa mentalidad de cursillo. No conozcamos su carisma, su historia, su método, su finalidad. Me ha pasado. Yo salí de cursillo y tenía ganas de trabajar, tenía ganas de sacar afuera ese fuego que tenía interiormente y ponerlo al servicio de los demás. Y poco a poco cuando me quise acordar, estaba en un área, estaba trabajando en cuarto día, pero no conocía yo el cursillo. Hice la jornada de metodología, pero no me había impregnado en la mentalidad del cursillo. Entonces, cuando uno no tiene esa mentalidad arraigada, no tiene ese carisma, a veces hacemos cosas que no corresponden para tratar de hacer bien, porque uno piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien y empezamos a tapar ese árbol, como les dije hoy. Le empezamos a tapar, le empezamos a poner distintos adornos, distintas vegetaciones, y ¿qué logramos? Tapar la belleza del árbol. Por eso es necesario conocer su carisma, por eso es necesario conocer la mentalidad, la finalidad. Otra vez sucede que las escuelas pueden llegar a fracasar porque hay personas que se ponen como maestros. Ha sucedido y sucede, diciendo que esto se tiene que hacer así, porque toda la vida se hizo así, porque no se puede cambiar. Hay personas que se apropian de las estructuras propias de cursillo, no dejan incorporar gente, no dan lugar a los cambios, restringen la tarea en comisiones, empiezan a jugar los celos. Empiezan a jugar los egoísmos, los resentimientos. Se impone a veces el paternalismo, el autoritarismo, se hace verticalismo porque todo depende del secretariado, o todo depende a veces ni siquiera del secretariado, todo depende del presidente. Y esos son obstáculos.
Son obstáculos que no nos dejan crecer, no nos dejan crecer como escuela y no nos dejan crecer como dirigente. Ni que hablar cuando el clero o personas que son muy clericalizadas, ¿no? Intentan poner en Cursillo esquemas pastorales, en causar la conversión de las personas que asistieron a Cursillo hacia proyectos pastorales propios, que no tienen nada que ver con Cursillo, ¿no? Planteando a veces hasta que Cursillo tiene un carácter formativo, ¿no? En lugar de un carácter amistoso. En Cursillo cada persona, como les dije, debe encontrar su lugar, de acuerdo a sus talentos y cualidades. Deben ubicarse en el lugar en que pueden servir mejor al Señor. El dirigente de escuela no debemos como dirigente de escuela disciplinar a nadie, no debemos disciplinar la tropa, ni dar formación pareja a todos, sino que la tarea del dirigente de escuela va mucho más allá, tiene que ser creativa, tiene que ser comprometedora, tiene que entusiasmar, tiene que convencer. El dirigente de escuela tiene que motivar a los que han vivido recientemente un cursillo de cristiandad a que se interioricen por él, a que estudien por él, pero que no como una misión, sino como un requisito indispensable de que ese estudio nos va a servir a nosotros, nos va a servir para amar mucho más, para conocer mucho más a Cristo, para llegar mejor a las personas. La riqueza no está en el conocimiento que pueda tener un dirigente. Eso está bien, pero no es suficiente. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente el conocimiento solo. Tampoco la riqueza del dirigente está en la cantidad de años que tiene de rodaje, en la cantidad de equipos que fue, si fue rector, si fue coordinador, si integró el secretariado. No. Ser dirigente de Cursillo de Cristiandad significa vivir con inteligencia, con voluntad y con libertad. Vivir la verdad de Dios. Vivir la verdad de Dios, vivir que Dios está en mí, que hago carne el Evangelio. Y transparentar esa vida evangélica, la vida de Dios en mí, en toda mi vida y en todas mis circunstancias, dando razón de mi fe, Como en todo orden de la vida, ser dirigente de Cursillo lleva un proceso que es lógico. Dentro de esos procesos podemos mencionar a varios. Por ejemplo, el de saberse y aceptarse tal cual uno es. Lo vengo diciendo desde el principio. Aceptarse, saberse primero, saberse como soy, pero aceptarse como soy. Con esas cualidades y esos talentos. No todos servimos para todos, pero todos servimos para algo. Comprender también que estamos preparados para dar mucho más de lo que podemos dar y que podemos mejorar cada día más. Y eso se los aseguro, porque uno va aprendiendo y va mejorando y va conociendo todo, siempre continúa cosas nuevas. Fundamental en este proceso no hacer el camino solo, sino en compañía. Permanecer fiel al Evangelio. Permanecer atento a las personas y abierto a las realidades que existen. Imperiosamente, el dirigente de Cursillo tiene que saber su esencia. ¿Cuál es la esencia de Cursillo? Que Dios en Cristo me ama. ¿Cuál es la finalidad de Cursillo? Que nadie se quede a mi lado sin conocer que Dios lo ama. El dirigente de Cursillo tiene que conocer que el Cursillo tiene un estilo alegre, un estilo festivo, un estilo amistoso. Y tiene una mentalidad. La mentalidad es el estilo de vida que caracteriza al dirigente de Cursillo. Son sus ideas, son sus valores, son las creencias, lo que nos llevan a pensar y actuar de una o determinada manera, para que las personas que nos rodean descubran ese Cristo que llevamos adentro.
nos vean con alegría, nos vean como alguien que somos capaces de comprender, que somos capaces de escuchar, que somos capaces de perdonar, a alguien con el que pueden contar. Y esta mentalidad del movimiento, no la voy a desarrollar acá porque son para charlar varias veces, la mentalidad del movimiento reposa sobre 4 patas fundamentales. Bonin habla de las cuatro patas de la mesa, que son evangelio, sentido común, fe y persona. Bueno, como le vino diciendo, el cursillo tiene una base que es personalísima. El concepto de persona es uno de los componentes esenciales. Yo diría que es como les dije al principio, es el primer pensamiento fundacional del movimiento. Eduardo siempre repetía que la persona es la capacidad de convicción, de decisión y de constancia que tiene cada uno para poder llevar a Dios a lo más posibles. Dios vino a salvar personas. Dios vino a salvar a las personas, a lo más maravilloso de su creación. No vino a salvar una estructura, ni vino a salvar una institución. No vino a salvar al Banco Provincia, no vino a salvar al Poder Judicial, no vino a salvar a un comercio, no vino a salvar a la municipalidad, no vino a salvar a astilleros. No. Dios vino a salvar a las personas. Y porque Dios ama a las personas, mandó a su Hijo como persona, no lo mandó como una institución. Jesucristo no se hizo una estructura, sino que se hizo persona. Por eso, lo importante del cursillo es conocer a las personas, tener un contacto con ellas. Muchas veces como dirigentes pecamos en que las personas tienen que ser como yo. Los juzgamos por nuestra propia capacidad. Yo quiero que respondan como voy a responder yo, y eso no puede ser, porque cada persona es distinta, y gracias a Dios que cada persona es distinta. Cada una tiene sus capacidades, tiene sus talentos diferentes, y de ahí la necesidad de conocerlas, para ver cómo podemos llegarles. Hay que conocerla para saber cómo podemos llegar a esa persona, cómo dialogar con ellas. Y este proceso conlleva mucha paciencia, mucha comprensión. Luego de saber cómo proceder con esa persona, hay que saber situar a esa persona. Yo la conozco, me comienzo por el trato, del trato paso a la amistad, y empiezo una amistad y empiezo a saber dónde ella está parada. Cómo está parada en la vida y cómo está afrontando esa vida. Es decir, me voy dando cuenta dónde se encuentra ella y hacia dónde quiere ir esa persona. Saber qué piensa, cómo actúa, cómo responderá a tal cosa, y ahí debo acompañar. Y ahí debo empezar mi proceso de acompañamiento con esa persona. Siempre respetando la libertad. Puedo guiarlo a transitar un camino, puedo ayudarlo a esquivar obstáculos, a tumbar obstáculos que no le permiten crecer como persona, para que por la gracia después del Espíritu Santo, esa persona, no por mí, sino por la gracia del Espíritu Santo, llegue al lugar que tiene que llegar, no al que quiero yo, sino al que debe llegar ella. Lo mismo sucede con los dirigentes de escuela. Es necesario acompañar, ayudar a los más jóvenes en el movimiento, no ponerle obstáculos, no tratar de que no intervengan acá o allá. Hay que alentarlos, a no desanimarlos, a no tumbarlos, a no cansarlos, fundamental, a no cansarlos. Y se lo digo por experiencia, a no cansarlos, porque cuando los cansamos el dirigente ya deja de hacer las cosas. Y ahí es otro caso donde tapamos el árbol y dejamos de ver los frutos, porque le exigimos y le damos tantas ocupaciones a ese dirigente y lo llevamos acá y le decimos hace esto, hace el otro, porque nos responde, porque tiene talentos como que son
sirve muchísimo para el cursillo porque tiene muchísimas cualidades, pero lo vamos cansando y vamos tapando la hermosura de sus frutos. Entonces a veces los dirigentes no hay que cansarlos. Y eso es necesario que los jóvenes vengan, porque necesitamos incorporarlos en la escuela, que se sientan parte. Los jóvenes necesitan estar confiados, apoyados, porque ellos necesitan, y nosotros también necesitamos, de una nueva generación. Necesitamos de aportes de idea y necesitamos de trabajo. Qué bueno es estar en un grupo de escuela que se te brinden posibilidades, ¿no? Y oportunidades para trabajar. Porque recordemos que no todos somos iguales y que hay personas muy retraídas, hay personas tímidas y a las que hay que tenerles muchísima, pero muchísima paciencia. Luego, sin duda, también otro elemento esencial del carisma es Cristo, ¿no? Él siempre debe ser persona, el eje del carisma los elementos del carisma están apuntados en tres, en la persona, en Cristo y en la amistad. Cristo es el eje de nuestra vida, es la persona que nos acompaña. Un Cristo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser dirigente. Un Cristo que está vivo, que está cercano, que es normal. Finalmente, el método del MCC está afincado también, el otro elemento del carisma es el método del MCC, que es la amistad. No puede haber comunidad sin amistad. El cursillo te brinda eso, conseguir una comunidad cristiana de amigos. De esa amistad es de la que tenemos que vivir. Sin amistad no se puede lograr nada en cursillo. Un amigo unido a otro es decimos siempre, es más fuerte que una ciudad amurallada. La amistad sirve para fortalecer la vida y la presencia de Cristo en nuestra vida, ¿no? Y la amistad resume todo el método de cursillo. Es el método de cursillo, la amistad. Bueno, el dirigente de cursillo tiene que involucrarse en la organización. Tiene que involucrarse en la organización del movimiento. En esa organización, por supuesto, nunca puede faltar la obra del Espíritu Santo. Porque siempre hay que dejar que Dios actúe. A veces menos palabras, menos protocolos, comisiones, menos burocracia, y que sea Él el que actúe en nosotros, ¿no? El dirigente el dirigente de escuela no es un profesional. No es alguien que recibe un diploma y se recibe de dirigente. El dirigente de escuela debe actuar como lo haría Cristo. Ante una determinada circunstancia, pensar y decir cómo actuaría Cristo en esta circunstancia. Y siempre las cosas salen bien cuando nosotros nos hacemos cómplices de Jesucristo. ¿Quién puede dudar de la autoridad que tenía Jesucristo? Y sin embargo, Él era el primero servidor. Era el que estaba atento a sus apóstoles, atento a las necesidades, el que daba de comer, el que daba de beber, el que limpiaba los pies de sus amigos. Entonces nosotros debemos estar al servicio de los demás. Como dirigentes de escuela tenemos que estar al servicio de los demás. Y eso es tener autoridad. Estar al servicio de los demás es tener autoridad. Poner nuestras cualidades y talentos a disposición de todos, para que los demás puedan conseguir sus propios objetivos. La autoridad se ejerce sirviendo a los demás, pero no para lograr mi objetivo, ni nuestros objetivos, sino los objetivos de ellos. Muchas veces, como han dicho los dirigentes cuando nosotros comenzamos, nos fueron apoyando, nos fueron guiando para lograr nuestros propios objetivos, conseguir nuestros propios logros. Y acá es importante tener en cuenta que por lo general, como dirigente del cursillo, somos de brindar amor con los cursillistas, con los que compartimos una amistad estrecha. Hermanos de nuestra propia reunión de grupo,
nuestros familiares, los que vamos conociendo en cursillo a través de un equipo, con los que trabajamos en un área. Pero hay muchísimos hermanos que están afuera de nuestro círculo íntimo y que no integran nuestro grupo cercano. Y es a ellos a los que debemos llegar. Porque si se nos interpela a encarnar el Evangelio y a tener sentido común, debemos emplearlo siempre, con normalidad en lo cotidiano, sin hacer estridencias, sabiendo que no siempre lo vamos a hacer bien, que lo vamos a intentar, que vamos a tener fallos, yo los tengo y muchos, pero resulta primordial dentro del movimiento de cursillo ponerse a disposición del hermano, amándolo, conociéndolo y sirviéndolo. Yo siempre, el otro día lo charlaba con algunos amigos y bueno, y varias veces lo he repetido, ¿no? Y guarda que yo estoy inmersa en esa porque me pasa muchísimas veces. Llego a una ultrella, saludo, saludamos a todos y siempre termino por ahí sentado en el mismo lugar y con la misma gente. Con algún hermano de grupo, con con el otro, con el que compartí un equipo de servicio o con el que estoy compartiendo un equipo de dirigentes, y me privo de compartir la amistad con gente que no conozco y a la cual es necesario conocer para saber cómo está, dónde está situada, para saber, poderme hacer amiga de esa persona. A mí me da a veces mucha tristeza y yo lo hago, porque yo me incluyo, no es que me excluya. Si uno toma una radiografía de cuando hacemos una ultrella en la casita, fíjense que hay personas que se sientan siempre en el mismo lugar y están sentadas siempre con la misma gente. Entonces lo lindo es compartir con los demás. Hace poco me acuerdo, creo que fue, no sé si no fue el último cursillo, creo que fue el último cursillo, o el anterior, cuando tuvo la ultrella de recepción, la rectora con muy buen atino, les dijo a las chicas que se mezclaran en una ultrella de recepción. Entonces yo pude conocer en esas pequeñas reuniones de grupo en la ultrella a dos maravillosas personas que habían vivido el cursillo, que no las conocía. Y eso es lo lindo del cursillo. Por eso es importante conocer a los demás, a los que no tenemos trato, a los que no tenemos trato continuo. Ya después nos reuniremos con nuestros amigos más íntimos del riñón cercano, en una charla, en un café, en un asado. La ultrella es para vivirla entre todos. Otra cosa importante que debemos saber es que cuando se da a conocer cursillos, quizás no se habla tanto de lo que tiene de movimiento, sino se habla muchas veces de los dirigentes que lo lideran. Cursillo es lo que sus dirigentes, es lo que son sus dirigentes. Entonces luego cursillos son para el mundo un instrumento de Dios en la medida que sus dirigentes tengan una fe manifiesta, vivan de verdad esa fe, se identifiquen y amen al movimiento de cursillo, amen a su método y hagan solvente su metodología, porque lo viven con una importante dosis de coherencia. Por eso es importante tener un equipo de dirigentes que lidere, que lleve adelante el movimiento, ¿no? El movimiento de cursillo no es una simple comunidad cristiana. Por el contrario, desde la unión y comunión de sus dirigentes es una cristiandad en acción, que mira hacia afuera, no hacia mí, no a sí mismo. El cursillo no se mira a sí mismo. No está pensado en colmar ni calmar, diría yo, las necesidades de sus miembros. No está pensado cursillo para el confort del cursillista. No. El cursillo tiene una fuerza centrífuga que mira hacia afuera. Y ese mirar hacia afuera es el alejado. Y esto es lo que debemos hacernos carnes como dirigentes y conocerlo. Porque toda persona que nos rodea, toda la persona que está al lado nuestro, necesita imperiosamente saber que Dios en Cristo lo ama. Entonces el cursillo es un mundo de amigos, una casa de puertas abiertas.
Pero así como el movimiento de cursillo tiene una fuerza centrífuga que mira hacia afuera, también tiene una fuerza centrífuga que mira hacia adentro. Y es donde se encuentran los dirigentes. Y que porque aman tanto a Dios y aman tanto al movimiento de cursillo de cristiandad, y son esos dirigentes que cuando las cosas andan mal, cuando las cosas no funcionan, son los primeros que se deben poner el cursillo al hombro. ¿Y qué significa ponerse el cursillo al hombro? Que como dirigente de cursillo debo involucrarme. Debo involucrarme en las cosas de cursillo. Cuando vemos que en el cursillo o en la escuela de dirigentes se pierde la expectativa, cuando comienza el desánimo, cuando hay cansancio, agobio, cuando se empiezan a poner obstáculos por cualquier cosa, entre nosotros, entre los mismos dirigentes, entre las mismas personas que somos amigos, cuando las escuelas dejan de funcionar como tienen que funcionar, cuando las ultrellas ya no son lo que son, en esos momentos es necesario y diría imperioso, primero, hacer un análisis de nosotros mismos, sabiendo que no es nuestra mirada, es decir, que no somos nosotros nosotros solos como dirigentes los que vemos esa falta de fervor, los que vemos ese desánimo. Tenemos que ponernos el movimiento, en ese caso, si no somos nosotros, tenemos que poner el movimiento a nuestras espaldas. Y debemos arrastrar, debemos alentar y hacer que las cosas sucedan sí o sí. Porque a veces sucede que podemos ver todas estas cosas, podemos ver el desánimo, podemos ver el agotamiento, podemos ver que las cosas no funcionan, pero no proponemos absolutamente nada. No se nos cae una idea. Estamos en una absoluta inactividad. Y a veces hasta peor, porque criticamos por afuera, criticamos sin hacer una crítica constructiva, sino destructiva. Y eso duele. Le duele al movimiento y nos perjudica aún más como escuela del movimiento de cursillo de cristiandad. Y acá siento la necesidad de señalar una cosa, que también es como un fracaso, a veces veo de cursillo. Cuando veo que el cursillo solamente funciona por aquellos pocos dirigentes que se desviven por el cursillo. Cuando las cosas funcionan únicamente por unos pocos o un par de dirigentes que se desviven por cursillo. Eso es un fracaso. Un fracaso del que tenemos que darnos cuenta, porque el movimiento de cursillo de cristiandad depende de todos nosotros, de todos sus dirigentes. Por eso es necesario e imperioso que existan en cursillo nuevas generaciones de dirigentes. Los jóvenes, eso de los que tanto, incansablemente el gordito Peri siempre nos dice, hermanos no de poca edad, sino de poco rodaje, que quieran implicarse, que quieran dedicarse a esto. Y ello es emocionante. Encontrar dirigentes con muchísimo rodaje que se van involucrando, que se van brindando por el MCC y que aún muchos de ellos aún lo hacen y que tienen vocación de servicio, que tienen vocación de entrega y que van recibiendo con ese amor, con esa misericordia, con esa forma de involucrarse a los nuevos y los animan a que trabajen, y los animan a seguir, a estar presente, a involucrarse en las cosas de Dios y a involucrarse en las cosas del cursillo, a que comiencen a amar. Y eso es emocionante. Por eso, ¿qué sería de la Arquidiócesis de La Plata sin la presencia de tantos dirigentes con mucho rodaje que todavía siguen trabajando en cursillo? Pero qué bonito, qué hermoso es como se está viendo últimamente también, saber que hay hombres y mujeres con mucho menos rodaje, que se superan a sí mismos, que superan sus limitaciones, que descubren sus talentos, que descubren sus cualidades y ponen todo, ponen su amor, ponen su persona, ponen todo, hasta lo que no tienen, lo ponen al servicio de cursillo. Cuando veo eso realmente me doy cuenta que el Señor sigue confiando en este bendito y amado movimiento de cursillo de cristiandad. De colores, amigos.